tardes, mi nombre es Nixé Durán Espinosa, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en el 2007. Actualmente me desempeño como docente de esta institución, honrosamente lo puedo decir. También soy actualmente docente y cuerpo docente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Campus Sagún. Soy docente de las materias de Historia del Arte, de Aprender a Aprender y algunas otras. Será un placer el día de hoy poder estar juntos aprendiendo y pues cualquier cosa yo quedo a su disposición. Posteriormente daré mi correo electrónico y algunos otros medios de contacto en los que podemos estar al pendiente por si existe alguna duda o por si se generara alguna otra pregunta. ¿Sale? Entonces, sin más por el momento, vamos a empezar con la cátedra del día de hoy. Que tengan una excelente tarde y cualquier cosa, reitero, quedo a su disposición. Gracias. Buenas tardes, estamos aquí en el Instituto Tomás Garrick Masaryk y esta es la primera conferencia de la segunda ponencia del tema para esta cátedra que se está impartiendo. El tema que a mí me tocó impartir se llama Tecnologías de la Comunicación y bueno, primeramente necesitaremos tener una introducción hacia las tecnologías de la información, hacia qué es la comunicación un poco. Nos vamos a ir muy despacio, vamos a irlo entendiendo de una manera muy clara, muy sencilla. Cualquier cosa voy a dejar, bueno, mi correo es denickshop@hotmail.com. Lo voy a deletrear, es la letra T, la letra H, la letra E, la letra N, la letra I, la letra K, la letra S, la letra H, la letra O y la letra P. Posteriormente encontramos un @hotmail.com. denickshop@hotmail.com. Ahí incluso voy a estar recibiendo todos los trabajos que vayamos pidiendo durante este tiempo que estemos aquí. Bueno, sin más por el momento, vamos a iniciar. Lo repito, el tema son tecnologías de la comunicación y nuestro primer tema es una breve introducción. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo aquí? Muy sencillo. Vamos a estar analizando de primera instancia lo que es el marco conceptual. ¿Cómo identificamos al marco teórico o al marco conceptual? El marco conceptual son todas aquellas palabras que necesitamos tener dentro de nuestro bagaje para poder entender cualquier tema. ¿Sale? A veces podemos llegar a empezar a identificar o a estudiar ciertas ciencias, pero no tenemos la terminología correcta y es por eso que nos puede llegar a generar alguna afectación. La primera palabra que vamos a ver dentro del marco teórico en esta explicación es tecnología. Muchas personas confunden el proceso tecnológico con con todos los medios más novedosos que están al alcance en las tiendas departamentales o en aquellos lugares en el que nosotros podemos estar comprando medios tecnológicos muy modernos. La tecnología se da a través de las circunstancias, a través de la exploración, a través principalmente también de el método científico que se empieza a realizar pues a través de todos los procesos que todos los seres humanos necesitamos para poder empezar a conocer el mundo que nos rodea. Definitivamente el ser humano, desde que se vio envuelto en toda su cotidianidad, se dio cuenta que necesitaba del fuego, que necesitaba de algunos elementos que eran importantes. ¿Para qué? Para facilitar la vida. Actualmente entendemos por tecnología como todas aquellas cosas que pueden resultar caras, pero esa es una ambiguación, cosa que el día de hoy vamos a necesitar cambiar un poquito la teoría. La tecnología la vamos a definir en esta hora como el medio a través del cual se trasladan los conocimientos. Dentro de las diapositivas que yo les voy a estar poniendo, yo utilizo mucho la colorimetría. Es muy importante que todas las definiciones de primera instancia o de primera mano las vamos a estar identificando con un azul oscuro. Todas las palabras claves de la misma definición las vamos a estar viendo con un azul claro. Esto para que la colorimetría siempre nos va a ayudar para poder entender de mejor manera todos los contextos a los que nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, por ejemplo, donde dice marco teórico, vamos a estar ubicando el tema central también en color anaranjado. Si hay alguna pregunta, pueden hacerlo directamente a mi correo o nos podemos conectar cualquier otra vía que posteriormente les estaré yo comentando. La tecnología es trasladar un conocimiento que puede ser meramente empírico hacia un conocimiento que pueda llegar a generar una solución de problemas.
Todos los conocimientos se dan a través de la experimentación, a través de la exploración, a través del tocar, a través de los sentimientos. Nosotros podemos llegar a identificar qué es la percepción. La percepción es un elemento muy importante dentro de los elementos tecnológicos. ¿Por qué? Porque la percepción es la combinación de todos nuestros sentidos que nos pueden hacer entender nuestro circuito exterior a través de todas las reacciones que nosotros vamos generando. Por lo tanto, el conocimiento no es otra cosa que una concepción que tenemos todos los seres humanos a través del contacto del medio ambiente con nuestros sentidos. ¿Sale? Entonces, ahí vamos a ir definiendo el conocimiento. El conocimiento científico ya dista un poquito del conocimiento como tal. El conocimiento científico ya necesita una exploración, necesita que podamos nosotros tener una legitimidad de que el conocimiento o de que lo que nosotros estamos definiendo sea 100% veraz. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo, a través de métodos de comprobación, a través de métodos que pueden llegar a reiterar que el resultado no va a desvirtuarse, no va a variar, y podemos llegar a una resultante, si no bien es cierto que siempre es la misma, pero sí podemos llegar a conclusiones muy parecidas. Por ejemplo, el mejor ejemplo podría ser las matemáticas, algunas otras ciencias experimentales que pueden llegar a conclusiones como tal. Dentro de las ciencias sociales podemos llegar no podríamos concretar un conocimiento científico como tal, pero sí podríamos llegar a algunas conclusiones, por ejemplo, en la sociología, en la psicología, etc. Ese conocimiento, principalmente el científico, nos va a dar soluciones a los problemas. ¿Para qué? Para efectivar nuestra manera de vivir, para concretar nuevos modos de vida. En la parte de abajo, justamente en esta parte, vamos a ubicar las dos palabras que estamos enfrascando en la parte de arriba. La primera palabra es conocimiento, misma que ya pudimos definir. Después tenemos una flecha. Después de la flecha ya tenemos la solución efectiva. Y una solución efectiva la podemos definir o la podemos sinonimizar. Bueno, sinonimizar significa generar una palabra muy semejante al tema que nosotros estamos viendo. Cómo mejorar, cómo ahorrar, cómo generar mayor productividad. Por ejemplo, aquí pongo dentro de la diapositiva algunos ejemplos muy comunes. En México, el desarrollo, por ejemplo, de los lapiceros como el día de hoy los conocemos, no siempre fue de la misma manera. Inclusive dentro de los años 60s y 70s, el lapicero generó un revuelo social. ¿Por qué? Porque generaba una solución de manera efectiva. Solamente algunas personas podían llegar a tener este elemento tecnológico de la época, cosa que nosotros pues ya es tan cotidiano pedir un lapicero y que igual y ni siquiera le damos la importancia. En su momento ahorró tiempo, mejoró la calidad de la escritura, mejoró la grafología, hizo que no se derramara tanta tinta y además era muy práctico el hecho de poderse colocar justamente en las bolsas de la camisa, que por cierto antes no existían, hasta posteriormente la implementación de estos lapiceros fue una evidencia tecnológica de cómo pasó de ser pues el grafito, pasó a ser la pluma fuente, hasta terminar por ser el lapicero que prácticamente todos conocemos. Vamos a remontarnos un poco más al pasado y pues en el pasado podemos llegar a darnos cuenta que el elemento fue un elemento tecnológico que llegó a cambiar la vida no solamente de algunas culturas iniciales en esta tierra, sino se desarrollaron nuevas maneras de vida. Al fuego se le conocía únicamente bajo la concepción de los rayos, por ejemplo. Incluso muchas culturas datan su adoración o su inspiración teológica hacia el dios rayo. ¿Por qué? Porque podía generar o hacia el dios trueno, porque esto podía generar el fuego, ¿no? Ciertos elementos que se podían combinar que podía generar el fuego en sí mismo. Entonces es muy importante entender cómo el hombre, después de identificar al fuego, aprendió a hacer fuego.
le hacía hace poco una pregunta a mis alumnos y les decía qué es necesario para hacer fuego en la luna, y muchos me empezaron a decir distintas teorías, y yo les dije muy sencillo: en la luna no se puede hacer fuego porque no existe el oxígeno. Entonces ese es parte del conocimiento científico. Para nosotros poder producir fuego necesitamos oxígeno, necesitamos una chispa y necesitamos un material de combustión o un material combustible. ¿Para qué? Para poder generar el fuego. Lo mismo también pasó, otro ejemplo, con los pantalones que actualmente conocemos, digo, sin meternos en marcas ni nada por el estilo, pero había algunos trabajadores a los que se les conocía como gambusinos. Los gambusinos eran trabajadores norteamericanos que trabajaban principalmente pues en las minas y en algunos otros lugares, en los que ellos necesitaban un material muy resistente de pantalón. El señor Levi Strauss empieza a generar una composición que el día de hoy conocemos como mezclilla, y la mezclilla es el elemento o el atuendo más utilizado al día de hoy en todo el mundo. Pero la mezclilla no cumplía de inicio con la función de poderse portar para poder vestir casualmente. Incluso hay gente que bueno, viste de mezclilla aún en los eventos formales, pero la mezclilla no se formuló para eso. La mezclilla es un elemento muy resistente que puede evitar accidentes y que incluso puede llegar a ser un tanto ligera y puede llegar a proteger las mismas piernas. Entonces, posteriormente Levi Strauss se da cuenta que esta mezclilla no solamente se puede distribuir a algunas personas que trabajan en ciertos ámbitos, sino era un material fácil de lavar, un material cómodo y era un material además de todo atractivo, ¿no? Entonces, este tipo de conocimiento genera cierta solución de problemas y bueno, al día de hoy creo que todos tenemos un pantalón de mezclilla, por lo menos en nuestro guardarropa. Otra de las cosas de las que podemos hacer mención pues es de la rueda en sí misma. La rueda en sí misma da la facilidad a la transportación. Inclusive en la clase del día de hoy mis alumnos me decían: profesor, ¿cuál es su teoría en relación a cómo se construyeron algunos elementos arquitectónicos del pasado, siendo que las piedras son muy pesadas, siendo que son muy altos estas construcciones? Y yo les decía muy sencillo, no podemos tener una teoría como tal, pero sí podemos llegar a generar ciertas hipótesis de cómo se hizo. La ayuda a través de la rueda, la transportación de materiales, y el conocimiento de la rueda también genera un poco el sentido de la polea, ¿no? Entonces, si bien es cierto, dentro de los dibujos pictóricos de los tiempos antiguos podemos encontrar que la rueda era un elemento muy importante, no solamente para la transportación de los materiales, sino para la transportación de la misma comida, ¿no? Entonces, por eso en su momento, bueno, la rueda generó esa conmoción dentro de las sociedades. Y por último, bueno, vamos a hablar un poquito de todas las computadoras que actualmente pueden llegar a tener esa capacidad de poder generar videoconferencias, de generar enlaces en todo el mundo de manera instantánea. Incluso dentro de la comunicación, yo como comunicólogo, la instantaneidad de la información es uno de los elementos más prácticos de la tecnología. El hecho de que en el mismo segundo se pueda estar recibiendo la información en diferentes polos de la Tierra es demasiado atractivo y bueno, un avance no solamente del siglo XXI, sino se empezó a desarrollar en el siglo XX. La siguiente diapositiva, vamos a encontrar también cierta colorimetría, la quiero explicar. El color rojo nos va a enfrascar una necesidad, el color azul el conocimiento. ¿Por qué la necesidad va en rojo? Siempre cuando los seres humanos tenemos necesidades se generan ciertos focos rojos que tenemos que soslayar. El conocimiento, que el azul es el color del conocimiento, el color de la sobriedad, el color del entendimiento, el color del raciocinio, ¿no? Entonces es por eso que el conocimiento lo vamos a ubicar en el color azul y al que también le vamos a denominar ciencia. Y el color verde, que el color verde siempre nos ayuda a generar esa vivencialidad, esa mejora, ese ahorro, y es por eso que lo vamos a estar hablando con verde. La tecnología surge a través de la visualización de las necesidades. Si bien es cierto, los mayores inventos, los mayores logros de la humanidad se han generado a través de las necesidades que todos los seres humanos hemos tenido. Si bien es cierto, cada cultura ha tenido diferentes necesidades.
o cada cultura ha desarrollado distintos tipos de necesidades. ¿Esto de qué depende? De la culturalidad. ¿Cómo definimos la culturalidad? La culturalidad son esos elementos a los que cada ser humano está rodeado y son necesarios para poder desenvolverse o desarrollarse dentro de su entorno. Nosotros como mexicanos tenemos una culturalidad, es normal ver cierta vegetación, cierta flora, cierta fauna, ciertos elementos gastronómicos con el que todo el tiempo tenemos ese contacto, ¿no? Entonces, esas son las necesidades. Nosotros territorialmente o geográficamente tenemos ciertas necesidades que pueden llegar a distar de otra zona geográfica. Esas necesidades, a través de un conocimiento a posteriori al que nosotros le vamos a llamar ciencia, logra la creación de soluciones efectivas que facilitan y que mejoran la vida de los seres humanos. Si bien es cierto, la ciencia da el origen a la tecnología es aquella que logra poder de manera tangible solucionar la vida en sociedad. Entonces, Immanuel Kant habla acerca de un conocimiento a priori y un conocimiento a posteriori. El conocimiento a priori es también conocido como un conocimiento inicial. Todos los seres humanos, desde que empiece ese proceso cognitivo de aprendizaje, empezamos a desarrollar esa capacidad y aprender. El conocimiento a priori es el conocimiento inicial. Pues pudo haber sido absorbido o aprendido de casa, pudo haber sido aprendido o desarrollado dentro de la región en la que yo me desenvuelvo. El conocimiento a priori va a depender de la cultura, va a depender en algunas ocasiones del nivel socioeconómico, va a depender del lugar en el que nos desenvolvemos, aún dentro del lugar geográfico, que es parte de la cultura. El conocimiento a posteriori es también conocido como un aprendizaje posterior. Y si bien es cierto, modifica o va modificando el aprendizaje, va quitando todos los elementos que no sirven y los va cambiando por una nueva información. Si bien es cierto, el conocimiento a posteriori no podemos llegar a legitimizarlo como un conocimiento efectivo o 100% real, porque hay gente que tiene un conocimiento a posteriori que sigue siendo un conocimiento falso. Entonces, modificar el aprendizaje, modificar los significados, no va a ser como algo tan sencillo. ¿Por qué? Porque nos vamos a valer de la ciencia. Es por eso que yo les coloqué ciencia entre paréntesis dentro de la segunda diapositiva, porque ¿qué es lo que va a hacer que el conocimiento a posteriori sea real y que la modificación del significado o que la modificación de nuestro aprendizaje sea real? La ciencia como tal. No hay otra alternativa. No podemos seguir consumiendo un conocimiento totalmente empírico. Es importante el conocimiento empírico porque es el que nos da el desarrollo de la vida, pero a nivel científico siempre es importante poder respaldarnos de esa ciencia. El conocimiento a posteriori se logra por medio de la investigación y de la experiencia. Puse la experiencia de manera posterior, a pesar de que la experiencia es la que nos da los primeros frutos del conocimiento a posteriori, porque la experiencia no siempre va a poder darnos esa parte concreta del conocimiento, ¿sale? Entonces, vamos a hacer una breve retroalimentación. Las necesidades generan investigación, la investigación genera un conocimiento que conocemos como conocimiento a posteriori, al que también le nombramos ciencia. ¿Para qué nos sirve la ciencia? Muy sencillo, para dar aquellas soluciones que pueden llegar a facilitar y mejorar la vida de todos los seres humanos. Esa es la tecnología. La tecnología es el resultado de la investigación, es el resultado de las necesidades que pueden llegar a generar soluciones. Entonces, el primer paradigma que vamos a romper en esta tarde es que la tecnología no son todos los elementos que podemos nosotros saber como caros o saber como elementos que se venden dentro de algunos lugares o que implican medios digitales, sino la tecnología es la solución de problemas a través del conocimiento. Por ejemplo, aquí pongo algunas imágenes. ¿Qué pasaría? Le decía a alguno de mis alumnos, ¿qué pasaría si me tengo que comunicar de una región a otra? No tengo crédito, no tengo celular, no tengo yo la capacidad de poderme comunicar a través de un móvil.
La respuesta es muy sencilla. Anteriormente la gente esperaba la respuesta de una carta, tenía la capacidad de poder esperar, pero actualmente los medios, la globalización en sí misma, han determinado que los procesos de comunicación se tienen que acelerar. ¿Cómo son facilitados? Muy sencillos, a través de la tecnología. Todos los seres humanos ya necesitamos, o bueno, los que ya rebasan cierta edad, siempre es bueno tener un celular para saber su ubicación, para saber incluso si están bien o no están bien. También otro ejemplo muy común, podríamos llegar a tener un espacio muy grande territorialmente hablando, pero si ese espacio no tuviera algún manto acuífero cercano o no tuviera una instalación hidráulica, sería muy importante que se empezara a excavar para hacer un pozo. Pero ¿qué sería? Yo les quiero hacer esa pregunta. ¿Cómo podrían sacar agua de un pozo que tiene 10 metros de profundidad si no tuviéramos una cubeta? La polea la podríamos reemplazar un poco con la fuerza de nuestros brazos, pero si no tuviéramos una cubeta, ¿qué elemento utilizaríamos? Me gustaría que me respondieran a mi correo electrónico cuáles son algunas hipótesis de lo que podríamos hacer. Tenemos una sed que necesitamos soslayar. Yo necesito que ustedes me digan, lo único que tenemos es una cuerda. ¿Cómo podríamos, tecnológicamente hablando, ubicar algún material, algún componente que pueda llegar a hacer que saquemos por lo menos 1 litro de agua? Y no quiero que me digan una cubeta de yogurt o alguna otra alternativa que sea muy similar a la cubeta que estamos programando, que no tenemos. Es muy curioso también el hecho de que los baños o el WC vino a soslayar una necesidad muy importante. Le contaba a mis alumnos que justamente en el centro histórico de la Ciudad de México, algunos autores contemporáneos, postrevolucionarios, nos hablan de algunas historias muy atractivas que yo las considero no simples historias, sino como parte de la vivencialidad de la época. Y me llama mucho la atención que todas las casas, principalmente que rodean al centro histórico, están hechas con balcones. Y estas casas están hechas hacia arriba. Estas construcciones arquitectónicas, justamente en los años de 1800, pues carecían de un baño. Simple y sencillamente se tenían algunos medios para albergar las necesidades fisiológicas que se iban ocupando, ¿no? Lo que actualmente pues podemos conocer como un cómodo o como una simple cubeta en la que se pueden albergar todos los desechos fisiológicos. La palabra aguas es una palabra que todos los mexicanos ocupamos, ¿no? Me da mucha risa porque cada que voy a entrar al salón de clases todos dicen aguas, aguas, ahí viene el profe. Entonces es una palabra que igual y para otras culturas no tendría un significado como tal, pero para nosotros el aguas tiene un significado que muchas veces no identificamos, y el agua es porque en esa transición de la década de 1850 hacia 1860, todas las construcciones del centro histórico que estaban hacia arriba cuentan con un balcón. Entonces pues no había calle, no había como tal una banqueta, y lo único que había era el tránsito de las personas. Entonces cuando las personas salían de los balcones y no querían bajar las cubetas, lo único que hacían era gritar aguas, y todos los desechos fisiológicos eran aventados por el aire, y pues lo único que hacían era caer sobre la superficie. Muchos historiadores lo narran como parte de la cotidianidad. El hecho de que pudiera volar ese tipo de residuos era lo más común en la época, pero actualmente y afortunadamente contamos con un sistema de drenaje que tiene la funcionalidad de, con el simple hecho de jalar una palanca, pues llevarse todos los elementos que ahí se colocan. No, bueno, esto fue una breve semblanza de algunas cosas que suceden en México. La segunda cosa que vamos a analizar el día de hoy, la segunda terminología, es la palabra información. Ya definimos qué es la tecnología, pero es muy importante definir qué es la información. La información la podemos identificar como ese grupo de datos muy importante, que ya están supervisados, que han sido ordenados, y la que más me gusta, son verídicos. ¿Por qué tiene que ser verídico? Porque si algo no es verídico, no puede modificar el significado.
todos los seres humanos estamos expuestos a cierta información. Todas las personas, incluso actualmente, estamos acostumbrados a googlear la información, ¿no? Googlear la información es un neologismo que hemos determinado para investigar en Google, pero el hecho de saber qué tan ordenado, qué tan verídico, qué tan supervisado es esta información, pues podría recaer en un tema que nos podría dar para un debate. ¿Por qué? Porque esta información no ha sido supervisada, ha sido ordenada, pero ha sido ordenada en escalas de la gente que más paga dentro de la web para poder aparecer dentro de los primeros lugares, dentro de las búsquedas. Entonces, ha sido ordenado no a través de esa jerarquía de la información, sino vivimos en un mundo en el que más puede llegar a pagar, el que más puede llegar a aportar ese poder adquisitivo, es la información que más se puede llegar a exponer, pero esa información no ha sido ordenada y lo peor, no siempre es verídica. Gran parte de la información que hay en internet no es verídica, es por eso que necesitamos tratar de modificar los significados a través de las necesidades que dan la vida cotidiana. ¿Qué es lo que vamos a lograr a través de que la información sea bien expuesta, sea bien entendida, sea bien codificada y decodificada? Aquí quiero explicar dos cosas. La información tiene que ser codificada y decodificada. ¿Qué significa codificación? Es un proceso de la emisión de un mensaje. Si falta una coma a una palabra, puede llegar a generar una ambiguación o puede llegar a generar una controversia, hasta un debate dentro de la misma información que nosotros estamos planteando. Es por eso que la información tiene que ser no solamente gramaticalmente correcta, escrita de manera correcta, sino también tiene que ser ordenada, verídica y pues si se puede haber sido supervisada por alguien, qué mejor. La información que es bien expuesta no solamente cambia el significado, sino punto número 1, resuelve problemas de toda índole de manera eficaz. Una cosa es resolver problemas y otra cosa es resolver problemas de manera eficaz. Resolver problemas simple y sencillamente es como decimos aquí en México, tapar el pozo, pero tapar el pozo no nos va a dar la capacidad de poder saber que estamos eficientando ese problema. Entonces, la verdadera información o la información que nos da significado puede, número 1, resolver problemas de manera eficaz. Número 2, tomar decisiones correctas. Cuando nosotros aprendemos a tomar decisiones correctas, sabemos cómo conducirnos, sabemos dónde consultar y dónde no consultar. Actualmente nuestros alumnos no saben cómo consultar en internet, ni siquiera tienen la capacidad de identificar cuántos resultados salen en los buscadores. Por ejemplo, Google es el buscador más famoso en el mundo, y cuando nosotros escribimos algo en el buscador, enseguida justamente abajo del espacio que tenemos para nosotros escribir lo que queremos buscar, aparece el número de resultados que existen. Normalmente en una palabra común pueden llegar a aparecer hasta 100,000 resultados. 100,000 resultados son muchísimos, pero nuestros alumnos actualmente checan las primeras 1 o 2 opciones, pero ¿qué pasa con todas las 900,998 resultados? ¿Por qué no los checan? Y curiosamente son los primeros 2 resultados que más pagan a la web para poder ser las primeras en ser visitadas. ¿Por qué? Porque entre más visitantes tengan, más pueden pagar en publicidad, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de información, ese tipo de sitios no les interesa qué tan buena o mala sea la información. Lo que les interesa es poder venderse como páginas. Entonces, cuando sabemos dónde consultar, sabemos tomar decisiones correctas. Me llama mucho la atención que en México una de las preguntas más frecuentes en Google es ¿qué hacer si estoy embarazada? El número de resultados que van a aparecer en la web son increíblemente impresionantes, pero no hay ninguna información supervisada ni ordenada, y lo peor, no hay información verídica. ¿Qué es lo que ha dado? Que niñas de 12 a 16 años hayan tomado decisiones incorrectas gracias a buscar información en lugares incorrectos. Entonces,
Si eso pasa con un ejemplo tan ambiguo, tan obsoleto, tan trillado, ¿qué pasará cuando hagamos una verdadera investigación? Número 3. Eficientar los procesos de comunicación, minimizando las dudas y fortaleciendo la comprensión generalizada. Yo tengo una especialidad en comunicación organizacional. La comunicación organizacional nos dice, entre menos dudas tengamos como capital humano dentro de una organización, podremos lograr que la calidad del producto sea lo mejor posible. Pero si nosotros estamos llenos de dudas, lo único que vamos a hacer, dice el conocimiento científico que pudieron llegar a exteriorizar los griegos, decían, existen dos tipos de conocimiento. El primer conocimiento son las doxas. Las doxas es todo el conocimiento que vamos generando, que vamos aprendiendo, pero que no es cierto, que no tiene su fundamentación en nada. Simple y sencillamente lo aprendimos de casa o lo aprendimos porque en algún momento lo escuchamos o lo leímos, pero en realidad no sirve, no funciona. Y el otro tipo de conocimiento es la episteme, y la episteme es el conocimiento que está fortalecido, el conocimiento que ha sido supervisado y que científicamente es correcto y que nosotros podemos llegar a utilizar todos los días. Entonces, si nosotros utilizamos más doxas que epistemes, vamos a generalizar las dudas en vez de minimizarlas. ¿Y qué va a pasar? Por consiguiente, vamos a debilitar la comprensión generalizada. Nosotros como maestros tenemos que hacer que por lo menos el 99% de cada una de nuestras clases se tenga una comprensión, porque si no se tiene una comprensión nosotros fracasamos. Es por eso que necesitamos al final hacer una actividad de retroalimentación para ver qué tanto fue entendido. ¿Sí? Entonces, punto número 3, la información bien expuesta ayuda a minimizar las dudas, o sea, que el menor número de personas puedan llegar a tener alguna pregunta. Y número 2, fortalecer la comprensión generalizada. Dentro de la parte de arriba, justamente aquí es donde identificamos este icono. Este icono nosotros lo vamos a identificar como un icono que vamos a encontrar en casi todas las organizaciones. Y esta I significa información. Dentro de los hospitales, dentro de algunas clínicas, dentro de algunos laboratorios, siempre en la entrada vamos a encontrar este icono que es el lugar idóneo al que nosotros podemos ir a preguntar si es que tenemos alguna duda. ¿Qué duda? Del índole que sea, pero a veces los mexicanos culturalmente nos da tanta vergüenza que preferimos caminar o preferimos llegar pues al lugar al que no tenemos que llegar. ¿Por qué? Porque no hicimos la pregunta. Entonces, siempre que veamos este icono significa que hay información, y en ese lugar las personas que están ahí deben, porque no siempre lo hacen, deben de dar información 100% verídica que ya ha sido ordenada y que nos va a hacer funcionales. Esta otra plantilla, yo no sé quién de ustedes se ha sentido de esta manera, quién de ustedes se ha visto entre tantas preguntas, enfrascado entre tanto conocimiento y ha dicho, bueno, ¿a quién le creo? ¿A qué autor le creo? Muchas veces tenemos ya tanta información, tenemos tantos libros, que hay un autor que dice una cosa, la web nos dice otra cosa, las revistas de divulgación científica nos dicen otra. Entonces, ¿cuál es el conocimiento que debemos empatar? Vivimos en un mundo globalizado que tiene un sinfín de redes, como lo vemos en esta última imagen, pero mucha gente tiene información diferente. Dice Aristóteles, debemos de buscar el conocimiento teleológico, y el conocimiento teleológico es un conocimiento universal, un conocimiento igualitario. Es muy difícil poderlo lograr por toda la comprensión cultural, por todos los contextos en los que nos desarrollamos, pero es muy importante también poder determinar que si todos los seres humanos podemos llegar a una conciliación de ese tipo de conocimiento, no podremos sentirnos de esta manera como lo vemos en esta imagen. Bueno, y aquí vemos también el centro de la información, y aquí se desprenden un sinfín de elementos tecnológicos que llega a la información. Lo ideal es que este centro de información pueda dotar de la misma información, todos saber lo mismo. ¿Por qué? Si todos sabemos lo mismo, el significado de todos será igualitario. Por lo tanto, vamos a identificar al significado, o vamos a definirlo como dar sentido a una realidad mediante los códigos
que todos los individuos compartimos y aceptamos. Ese es el significado. El significado es algo que yo comparto y que acepto y que la persona que está a mi lado también lo hace. El significado de un color es, por ejemplo, yo les puedo decir que este es color rojo, pero va a haber gente que me va a decir, yo creo que es más un color magenta. ¿Por qué? Porque ha estudiado diseño gráfico, o una persona que estudió diseño de interiores podría decir, no creo que sea un color rojo, puede ser una combinación y nos puede dar un poco una cátedra acerca del significado que él tiene, ¿no? Entonces, cabe resaltar que el significado puede variar dependiendo de la raza, dependiendo de nuestra cultura, dependiendo de nuestra educación, incluso dentro de nuestro nivel socioeconómico. Por último, y para poder terminar el día de hoy, la frase que en esta tarde quiero compartirles, dice Albert Einstein, físico alemán. Yo sé que la gran mayoría ya sabe acerca de quién fue este científico, que por cierto fue el científico más importante del siglo XX, y él nos ilustra con esta frase y dice, la ignorancia existe gracias a que no todos ignoramos las mismas cosas. El hecho de que yo pueda ignorar ciertas áreas no significa que otra persona que está a mi lado pueda llegar a fortalecerme este conocimiento. También me llama mucho la atención que hay un libro que ha sido difundido por la web. No lo he podido encontrar más que de manera digital. Se llama La Sociedad de la Ignorancia. Y aquí lo primero que yo les voy a pedir es, existen 3 generaciones. La generación X, la generación Y y la generación Z. La primera tarea que vamos a dejar el día de hoy es, necesito que me investiguen las 10 principales cualidades o características que pueden llegar a definir la generación X, la generación Y y la generación Z. Son generaciones que han ido de la mano, que incluso pueden llegar a convivir dentro de una mesa a la hora de la comida, pero que curiosamente tienen información muy diferente, que tienen procesos tecnológicos muy diferentes, que cumplen roles muy diferentes, pero que aún así pueden estar viviendo en la misma casa, pero a veces se pueden llegar a generar cierto distanciamiento, y es muy sencillo saber por qué, porque cada uno pertenece a una generación muy diferente. Me gusta mucho también, aquí les puse la palabra ignorancia. La palabra ignorancia, su etimología proviene del latín ignorantia, y aquí podemos encontrar un prefijo y un sufijo. El prefijo in, que ya todos sabemos que significa negación, y el sufijo no ser, que significa conocimiento. Por lo tanto, la ignorancia no es el que no sabe. La ignorancia no es el que no tiene el conocimiento como tal, sino me gusta mucho siempre encontrar la etimología, y definimos a la ignorancia como la cualidad de quien se niega, y vamos a darle mucha importancia a esta palabra, de quien se niega a razonar o llega a refutar el aprendizaje. Entonces, ignorante no es el que no sabe, sino ignorante es el que se niega a aprender. Se van a dar cuenta que dentro de estas 3 generaciones, la generación X, la generación Y y la generación Z, hay una que se niega a razonar, que se niega a investigar, siendo que el futuro del mundo va a depender de la investigación y no tanto de la tecnología, porque como lo vimos al principio, y esa es la retroalimentación, y con eso quiero terminar el día de hoy, para que pudiéramos vivir en el siglo XXI con la tecnología que tenemos al día de hoy, tuvo que haber 20 siglos de investigación, tuvo que haber 20 siglos de echar a perder. Dice este científico que inventa la bombilla en este momento, olvide su nombre, Alva Edison. Dice Tomás Alva Edison, yo no fracasé 1000 veces, simple y sencillamente me di cuenta de cómo no armar una bombilla de 1000 maneras diferentes. Entonces, lo que mucha gente trabajó, lo que mucha gente investigó, fue un tanto un regalo para esta sociedad que se niega a razonar, sociedad que refuta el aprendizaje
y prefiere tener un celular touch o prefiere, como actualmente, porque ya ni siquiera se llaman celulares, se llaman smartphones, ¿no? Entonces esa gente refuta el conocimiento y ese conocimiento es lo que ha hecho que ellos tengan ese elemento tecnológico en la mano. A este proceso le llamamos globalización y la globalización consiste en la integración de que toda la sociedad pueda de manera internacional tener un único orden de información. Yo quiero que se lleven este pensamiento el día de hoy. México necesita elevar el nivel de investigación dentro de las universidades, dentro de las escuelas, para poder generar una mejora tecnológica, porque somos un país meramente consumidor, un país que sabe comprar, pero que no sabe producir, un país que se niega a razonar. Entonces la tecnología llega muchos años después, gracias a que la globalización, algunos países que se están dedicando a la investigación científica obtienen algunos resultados de manera pronta y los países consumidores somos los países que terminamos por comprar la tecnología a un costo muy elevado y nos llega muchos años después, ¿no? Incluso podemos darnos cuenta en la comparación con Japón. Nosotros todavía vivimos en la red 3G, hablando de celulares, incluso la 4G pues ya está teniendo un auge muy impresionante, pero en países como Japón pues existe la red 10G. Es una red que acelera los procesos de información de manera increíble e inmediata, ¿no? Entonces, la globalización llegará el momento. Mis alumnos en la clase del día de hoy me decían, profesor, va a llegar el momento en el que los elementos tecnológicos nos van a aplastar. Me gustó mucho esa definición. No fue de algo que yo les dije, sino después de ver estas diapositivas, ellos llegaron a esa conclusión. Me dijeron, profesor, tenemos que abrir los libros, tenemos que aprender, tenemos que razonar, porque si no, va a llegar el momento en el que la información que tengamos va a ser muy dispareja. Y simplemente para concluir esta tarde, al final les puse para analizar cuál es la finalidad de un proceso globalizador. ¿Será una medida equitativa? Con eso me despido esta tarde. Yo espero que el resto tengan una muy buena tarde, pero sí quiero que se queden con esa pregunta. ¿Será equitativo que los países que están investigando, que están teniendo esa capacidad tecnológica, resultado de la misma investigación, puedan llegar a venir a los países consumistas y nosotros tengamos el suficiente poder adquisitivo para poder pagar toda su investigación? Creo que no es equitativo, pero bueno, los dejo con este pensamiento. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos la próxima semana. Bien, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su presencia virtual. Y bueno, vamos a estar en contacto. Ya les di los medios de comunicación por los cuales nos podemos estar teniendo contacto. Cualquier duda o aclaración estoy a sus órdenes. Que tengan una muy excelente tarde. Hasta la próxima.